Amables televidentes, los saluda José Alberto Tejada Echeverri para presentarles el programa institucional del Canal 2 informativo Nuestra Gente. Hoy vamos a estar acompañados de los doctores Pablo Borrero y Claudio Borrero. Ambos vienen de Caleño Raizales, vienen de un tronco común de que se origina por allá en los albores del departamento del Valle del Cauca, ¿no? Con su abuelo. Sí, señor. Así es. O sea que son, como dice Claudio Borrero Quijano, son de la parentela raizal. Y además nos acompaña la doctora Luzbety Jiménez de Borrero. Con ellos tres vamos a estar conversando hoy sobre un tema muy importante para la comprensión de todos nosotros, el POT, el Plan de Ordenamiento Territorial. A ellos los saludo y les agradezco por estar aquí presentes. Muy buenos días a todos los miembros de la mesa de trabajo y a la amable audiencia. Buenos días, señor director. Buenos días, doctor Claudio, Pablo, y buenos días a la amable teleaudiencia. Muchas gracias, doctor José Alberto Tejada, por su invitación. Me siento muy honrado y complacido de estar también acompañado del doctor Pablo Borrero y su esposa, y contento con poderme dirigir a la audiencia gracias a esta gentileza. Muy bien. Recuerden que este programa usted lo puede encontrar en el cable operador Global TV en la frecuencia 2, en el cable operador en Cali TV en la frecuencia 116, en www.canal2.co, canal2.co, y para la población migrante en España e Italia en el cable operador Eurolatin TV. El tema que hoy vamos a tocar es un tema que con seguridad muchos caleños, muchos habitantes del territorio no comprendemos. Se oye hablar del POT y eso parece una sigla que algunos identifican como que es una empresa, una marca, un producto, pero nadie sabe a ciencia cierta, o muy poca gente sabe a ciencia cierta definir qué significa el POT. Y lo más cercano a la comprensión lo tenemos cuando por algún trámite comercial hacemos el trámite del uso del suelo, donde nos explican en la Alcaldía de Cali que esta zona es residencial, que esta zona es de uso mixto, que esta zona es comercial, que aquí se pueden poner en negocios de tales condiciones, que acá negocios de tales otros, que la fachada, que el frente, que el antejardín, pero no sabemos mucho más allá. Y sucede que el Plan de Ordenamiento Territorial, como su nombre lo indica, es algo así como la carta, el mapa, en el cual se organiza territorialmente la ciudad para la vivienda, para los negocios, para la industria y para el manejo de los espacios comunes, que son las vías, los parques y en todo caso todo aquello que implica amoblamiento urbano. Pero hay un tema muy importante. El Plan de Ordenamiento Territorial vigente viene desde hace 13 años, desde el año 2000, y necesita la alcaldía hacer una actualización del POT. Esto está en este momento en pleno estudio y se pretende que en las próximas sesiones del Consejo, que se van a convocar para septiembre, este sea uno de los temas que los concejales van a estudiar, el Plan de Ordenamiento Territorial. Yo les quiero pedir a cada uno de nuestros invitados que cada uno nos explique un poco un aspecto del plan. Por ejemplo, a la doctora Luzbety Jiménez le voy a pedir que nos aclare una de las inquietudes más grandes que han surgido, y es que aparentemente el valor de la tierra va a encarecerse en Cali porque el proyecto que se tiene es cobrar por construcción en altura, por cobrar por un parqueadero adicional, por ceder espacios para zonas comunes en unas franjas que son supremamente grandes, es decir, de 1 hectárea se va a tener que ceder hasta la mitad de la hectárea para jardines, parques y zonas comunes, lo que implica que si en 1 hectárea se van a hacer 10 unidades habitacionales, pues habrá que hacer 5, y esto obviamente encarece los costos de la vivienda. Ese es el punto que le quiero pedir a la doctora Luzbety, que por allí comience su intervención. Sí, antes de responderle la pregunta,
para hacer un complemento en lo que es el POT. El POT o Plan de Ordenamiento Territorial es un instrumento de ordenamiento del territorio, tanto la parte urbana como la parte rural, en lo concerniente al crecimiento y desarrollo económico. Esto de una manera ordenada, coordinada, coherente con el espacio público, en armonía con el medio ambiente y con las costumbres, las tradiciones de la ciudad, y coherente con la movilidad, los servicios públicos, etcétera, etcétera. En este orden de ideas, pues obviamente este alcalde, el doctor Guerrero, tenía que haber presentado a consideración del Consejo Municipal las directrices, el nuevo ordenamiento, plan de ordenamiento territorial, que como usted bien lo anota, viene desde el año 2000. Aún no ha sido presentado al Consejo Municipal, simplemente se está discutiendo en unas instancias muy cerradas, yo diría muy excluyentes del resto de la comunidad caleña. No basta simplemente con que el alcalde diga o haga un discurso, o el director de planeación, en el sentido de que se está discutiendo en el comité, en el consejo consultivo, sino que es necesario motivar el interés de la ciudadanía y de los diferentes sectores para que, motivados, ellos se animen a participar. Y entonces allí hay una serie de normas que las vamos a ir desarrollando en este programa. No normas porque todavía ni siquiera ha sido presentado al Consejo Municipal, sino una serie de criterios, como aquellos de que se va a permitir construir en alturas en determinados sectores, y que por cada piso de más que se haga van a tener que pagar los constructores, los urbanizadores, una suma muy elevada que finalmente se va a trasladar al consumidor final, es decir, a quien compre la vivienda, o si es una persona que tiene una casa y le piensa construir otro piso, pues va a ser muy oneroso. Entonces, desde este punto de vista, la construcción se va a encarecer. Pero vamos a ver si realmente lo que le conviene a la ciudad de Cali es esas medidas tan alcabaleras, que únicamente miran es a recaudar una cantidad de dinero y no a proteger el medio ambiente en general. En segundo lugar, se habla de permitir, allí tiene dos características lo que el alcalde piensa hacer, y es expandir unas áreas de la ciudad de Cali, es decir, que crezca más la ciudad de Cali, que se permita construir más vivienda en el área de ese corredor Cali-Jamundí, y en otras áreas construir hacia arriba. Obviamente se va a encarecer el precio de la tierra, pero por muchas circunstancias. No diría tanto el precio de la tierra, sino el precio de la construcción. Doctor Pablo, en línea con lo que está diciendo la doctora Luzbetti, Cali se va a expandir hacia el sur, y aparentemente es hacia la única zona perimetral que se puede expandir, porque por el norte tiene a Jumbo, por el occidente tiene los Farallones, la montaña, y por el sur y por el occidente, por el oriente tiene al río Cauca, toda la zona que ya nos impide pasar territorio. Pero lo que uno nota es que hacia el sur se están haciendo viviendas que no son precisamente de estratos 2 y 3, sino de estratos 5 y 6, y quizás de mayor nivel socioeconómico. Luego, entonces, ¿dónde queda la alternativa para hacer vivienda masiva que le permita a las familias que se ganan entre 1 y 2 o 3 salarios mínimos poder acceder a la vivienda? Bueno, permítame explicarle lo siguiente. Efectivamente, hay que decir que pues el crecimiento de la ciudad, el desarrollo urbanístico de las ciudades hoy son un fenómeno universal, generalizado. Hoy las grandes ciudades pues han crecido a expensas
de ese proceso de desarrollo urbanístico. Y incluso, pues, hoy se habla no solamente de ciudades, sino que se habla de grandes aglomeraciones en donde hay una ciudad, digamos, principal, central, y unas ciudades satélites. Nosotros, en el caso concreto de Cali, estamos observando el desarrollo de ese proceso. Cali como una ciudad central, fundamental, en donde se concentra toda la actividad económica, política, social, y una serie de ciudades satélites como Yumbo, Jamundí, Palmira, que van a recibir, digámoslo así, todo el peso del desarrollo urbanístico y del crecimiento poblacional de la región. Entonces, pues lógicamente cualquier plan de vivienda hay que pensarlo sobre la base de la distribución de la población en esas ciudades satélites, ¿no?, que van a conformar un conjunto que que los urbanistas califican como el surgimiento de las grandes aglomeraciones hoy en el mundo contemporáneo. Ahora, la pregunta es esta: si efectivamente en el caso de Cali y con el plan de ordenamiento territorial es válido conjugar esos dos procedimientos, el de la expansión urbana y el de la redensificación, ¿no? La verdad es que, pues, uno podría pensar de que eso tiene cierta lógica, pues el centro de la ciudad, por ejemplo, demanda de que se desarrollen planos de redensificación para aprovechar precisamente, ¿no?, una serie de factores importantes, que ya están los servicios públicos, hay unas vías, hay un transporte, y allí se podría construir una serie de edificaciones con destino a la vivienda de interés social y de otros estratos, y una serie de edificaciones destinadas al desarrollo económico y social. Al mismo tiempo, uno podría pensar que con la expansión urbana, en el caso concreto de Cali, para aprovechar el corredor urbano de expansión urbana, Cali-Jamundí, pues aprovechar toda esa extensión para construir vivienda. Sin embargo, eso siempre hay que verlo teniendo en cuenta otra serie de aspectos y de factores fundamentales, como el medio ambiente, la movilidad, el transporte, los servicios públicos. Hasta dónde el municipio está en condiciones, por ejemplo, de llevar los servicios públicos, ¿no?, a esa zona de expansión urbana, el corredor Cali-Jamundí, por ejemplo. Eso no está resuelto porque inclusive en el plan de ordenamiento territorial del doctor Guerrero no existe ningún estudio al respecto. Lo mismo en el caso de la redensificación del centro de la ciudad. Tampoco hay un plan maestro, digámoslo así, que nos permita ver con cierta profundidad cuál va a ser el alcance y el significado de ese proceso. De tal manera, pues, que allí empieza a presentarse las falencias del plan, un plan que a mi juicio es un plan incompleto porque carece de unos estudios sobre esa materia. Es un plan fiscalista y es un plan híbrido porque conjuga una serie de procedimientos que uno no sabe finalmente cómo van a ser tratados. Doctor Claudio Borrero, usted estaba en los años 80 en la alcaldía de Cali. Entiendo que usted hacía parte de planeación municipal en esa época. A usted le tocó ver nacer el distrito de Agua Blanca. A usted le tocó ver cómo Cali se extendió hacia la ribera del río Cauca cuando no existía infraestructura de acueducto, alcantarillado, energía, vías, salud, educación, en esa zona que era por esencia anegadiza, porque eran terrenos arroceros, terrenos que no tenían vocación urbana. En los años 80, que es cuando crece la segunda ciudad, esa que hoy llamamos el distrito de Agua Blanca. Pero a finales de los años 90 y comienzos de este siglo XXI, hemos visto nacer de manera invisible y silenciosa otra ciudad, la ciudad de La Ladera. Hoy se entiende que hay más de 30.000 viviendas en esta zona de ladera de la ciudad que
poco a poco ha ido creciendo, producto de invasiones, producto de que algunos propietarios de terrenos han propiciado la invasión de esas tierras para obligar al municipio a que se las compre a mejor precio, pero allá tampoco hay ahora infraestructura de servicios públicos e infraestructura de amoblamiento urbano. ¿Qué va a pasar con esa ciudad que está detrás de los cerros? ¿Qué va a pasar con esa ciudad que está en la ladera y en este nuevo POT? Bueno, lo primero que yo quisiera para la opinión pública es de que el plan de ordenamiento territorial es de carácter municipal. Entonces, no solamente miremos lo urbano, sino la parte rural. Segundo aspecto, considero que hay que tener muy en cuenta, es de que esto no es una panacea irreversible como se ha convertido el actual y vigente plan de ordenamiento territorial y único que ha tenido la Municipalidad de Cali a partir del año 2000. Es más pasada que la hora de hacer el ajuste correspondiente, muy parsimonioso ha sido la toma de la decisión. Y, en mi opinión, no ha sido suficientemente analizado con oportunidad para el común de gentes. Gracias a usted, doctor José Alberto Tejada Echeverri, que abre la oportunidad de abrir micrófono y hacer estas conversaciones a la ciudad entera, porque la materia prima que es la tierra es la esencia de ese suelo, cómo se va a disponer. Nosotros tenemos una geografía urbana de 12.000 hectáreas en la tradicional e histórica ciudad de Cali, incluida la que hace 33 años nació en las ciénegas, lagunas y pantanos, zonas de cacería de patos y de iguazas de Cali Viejo en Agua Blanca, eso es evidente. Pero resulta que en el año 2000, con el actual POT, también se expandió la ciudad en 16.585.000 metros cuadrados hacia el sur, en el corredor Cali-Jamundí, en el territorio o sábana del corregimiento del Hormiguero, por fuera del perímetro sanitario, violando la ley 388 del año 97, que prohíbe expandir los territorios urbanos a donde no hay perímetro sanitario. Hoy se desarrolla en construcciones bastante agresivamente suntuarias, aprobados en planes parciales por el Consejo, incluido el alcalde actual lo aprobó, de iniciativa de don Jorge Iván Ospina, no cobraron plusvalía. Sin embargo, ese POT que había aprobado desde el año 2000 el Consejo, ya tiene planes parciales en pleno desarrollo en esa geografía de 16.580.000 metros cuadrados del sur, por fuera del perímetro sanitario. ¿Qué se está haciendo para que los terratenientes se complacieran en urbanizar un área del corregimiento del Hormiguero que no tiene jarillones? Los jarillones de protección del río Cauca terminan a donde desemboca el canal CBC Sur, al río Cauca. Es decir, la parte oriental, cenagosa y pantanosa, se desecó con ingeniería civil de la CBC a partir de 1958, terminadas las obras en el 62 y concluido con la represa reguladora de Salvajina, evita la inundabilidad de lo que siempre en Cali se anegó, más allá de la línea férrea, el oriente total de la ciudad. Esto se cobró por valorización y queda en el mandato de cobro del Consejo Directivo de la CBC del 8 de enero de 1958, establecido de que se habilitarían nuevas tierras para la habitación de los pobres y la industria. No solamente el valle geográfico se protegió desde el punto de vista de producción agrícola, sino que a su paso por Cali, David Lilienthal recomendó la protección del oriente para poderlo desarrollar como ciudad, y por eso tenemos hoy ciudad en esas 7.000 hectáreas del oriente, donde ya se aposentan 12 comunas y habitan 1.651.000 habitantes, el 60% de la población caleña. En lo que es Agua Blanca hoy. Lo que es todo el oriente, porque todo el oriente. Es que se anegaba el río Cauca, venía a la línea férrea, y esto desde los años 50, cuando la guerra de Corea, que allá era el paralelo 38 y en Cali se asimilaba el paralelo 38, donde el batallón Colombia, si pasaba esa frontera, era hombre muerto. En el caso de Cali se decía en los años 50, pasar la línea férrea es hombre ahogado, porque se resulta que el Cauca trascendía inclusive la línea férrea en el sur de Cali, en lo que es hoy el barrio Cristóbal Colón, todo el sur. Para sintetizar, de verdad que el área expansiva del corredor Cali-Jamundí, en mi opinión,
es un negocio de propietarios de tierras que se les dio pues patente de corso para que desarrollaran un área fuera del perímetro sanitario, por una claridad de que hoy se están construyendo colectores paralelos al colector Río Cauca, que se diseñó y calculó únicamente para evacuar un área aledaña de la autopista Simón Bolívar frente a la clínica Valle del Lilí y el sector de Macro del Sur. No más, no puede cubrirse en esa área. Pero como ese colector queda lejano del desarrollo que se está haciendo en territorio del corregimiento del Hormiguero en el sur y simultáneamente en parte del territorio de Navarro, que es también corregimiento, el sector de la hacienda Las Vegas, hoy se desarrollan allí unos potenciales habitacionales de Confenalco y Confandi en Las Vegas, que aproximadamente son 45.000 viviendas. Se desarrolla Ciudadela Meléndez en altura, más o menos 45.000 apartamentos. Y al sur del río Lilí, en todo el corredor frente a la carretera Cali-Jamundí, ya están en plena ejecución y ventas y vendidos muchísimos edificios de Bochalema y de algunas urbanizaciones que tomaron mucha rapidez en esas áreas. Eso no tiene alcantarillado y le están haciendo uno paralelo y van a depositar las aguas negras al barrio El Vergel, donde ese colector Río Cauca le entreguen la alimentación de evacuación del sur. Las aguas del sur sanitarias no vienen perfumadas hacia Agua Blanca, pero pagarán las consecuencias en caso de colapsar. Esa estación de bombeo lo venía advirtiendo el derecho de petición a la Superintendencia de Servicios Públicos. No se atendió mi ruego. El Departamento de Ingeniería del doctor antiguo gerente en Cali, exalcalde Ramiro Tafuri, hizo una reunión con todos los ingenieros, debatimos el tema y no tiene respuesta clara. Así que yo he venido advirtiendo el alto riesgo de colapsar. Se anega todo el distrito de Agua Blanca después de 33 años de existencia en caso de colapsar la estación de bombeo llamada Cañaveralejo en el corazón del Vergel. Bueno, pues es muy grave lo que está planteando el doctor Claudio Borrero con ese futuro negro y maloliente que se prevé que llegaría a esa Agua Blanca, producto de las casas y residencias de estatus 88 que se están haciendo en el sur expansivo de Cali. Doctora Luzbetti, yo les quiero sugerir a ustedes tres, como el tiempo aquí es aparentemente muy largo, pero en la realidad es muy corto para abordar tanto tema, que hagamos una simulación como si ustedes fueran asesores. No los ha llamado el alcalde Guerrero, no los ha llamado el Consejo Municipal, no los ha llamado el Superintendente de Servicios Públicos, no los ha llamado nadie, pero lo está llamando la ciudadanía a través de este programa, a través de estos micrófonos y de esta televisión. Si ustedes en sus manos estuviera tomar decisiones de planeamiento urbano para la ciudad desde el punto de vista del POT, comenten las medidas que a juicio de ustedes debieran tomarse y argumentenlas, por favor, de la manera más sencilla posible, con plastilina, para que mi mamá las pueda entender, y mi mamá tiene quinto de primaria. Lo más elemental allí es cumplir con lo que dice la normatividad. Entre otras cosas, cómo se permite hacer una serie de construcciones por fuera del perímetro sanitario, por fuera de los perímetros a donde llegan los servicios públicos. Entonces, ¿qué haríamos con lo que ya hay en camino? Entonces, para allá va la otra reflexión. Entonces, ya hay una decisión que el anterior y los anteriores consejos tomaron, que es mediante planes parciales permitir la construcción de esta serie de urbanizaciones en esa zona. Entonces, a la ciudad nos va a tocar pagar todo eso. A mí me parece que tanto que se habla de la concertación, yo lo que haría es llamo a esas personas que han llegado a esos sectores nuevos y con ellos empezaría a hablar. Es que no les puedo trasladar el costo de hacerle la infraestructura en servicios y en alcantarillado a toda la ciudad, porque ya toda la ciudad está pagando también una serie de gastos, de costos muy grandes y no puede venir a solucionar el problema. Estamos hablando del Castillo y de toda esa zona de allá del sur. De todo, Bochalema, todas esas zonas. Pero eso muestra una cosa, y es como los planes, el plan de ordenamiento territorial, como todas las otras normas, siempre se invoca el interés general con el fin de que se apruebe y que salgan adelante. Pero la práctica nos muestra que nunca es el interés general el que se protege.
sino intereses muy particulares. Y en el caso del plan de ordenamiento territorial, es el interés de los urbanizadores, de los grandes constructores, de los grandes terratenientes, que son los que están presionando. Pero venga, si yo le entiendo bien, y es para claridad de nuestros televidentes, usted dice, tendríamos que llamar a los ocupantes de esas nuevas urbanizaciones y decirles... Y a los constructores que hicieron exactamente, eso. para allá voy. Porque si yo soy un comprador de buena fe, yo soy un ejecutivo de clase media, un profesional, un técnico que me endeudé con el banco y estoy pagando un apartamento o una casa allá que vale 200 o 300 millones de pesos y ahí estoy endeudado por 20 años o más, y viene ahora y me dice la alcaldía, vea, pues que a usted le va a tocar aportarle 10 millones más por cuota, supongamos que ese fue el valor, para hacer la infraestructura de alcantarillado. ¿Por qué a mí? Si es que eso debía ser, lo cobrado es al constructor, al dueño de la tierra y al constructor. En primer lugar, cuando inicié le dije, llamaría a concertar, a dialogar. Obviamente que desde el punto de vista de la normatividad que nos rige, no habría nada que hacer, porque los señores compraron de buena fe y esos eran los términos que había. Los constructores que se beneficiaron y que el Consejo Municipal nunca les quiso cobrar la plusvalía, no obstante que el doctor Claudio Borrero y que otros sectores, incluida la veeduría que nosotros representamos, siempre le hemos exigido al Consejo y a los alcaldes la imposición de la plusvalía para esos constructores, urbanizadores. Lo cierto es que ya no le podemos venir a decir desde el punto de vista de la normatividad, ustedes tienen que pagar estas sumas. Por eso le decía yo, en este país que tanto se habla de concertaciones cuando se vulnera la ley, pues sería sobre esa base, a ver qué se pudiera obtener mediante unos acuerdos. Porque desde el punto de vista estrictamente jurídico y al amparo de la Constitución y la ley, pues ya les permitieron hacer eso. Entonces, el problema muy grande, de ahí la importancia de que los medios como el suyo abran los espacios para que estos temas se debatan y que se informe qué es lo que está pasando y cuál es el trasfondo de las medidas que hay, para que antes de que se aprueben todos nos pronunciemos. Es decir, la idea es que todos los sectores, el televidente que está allá detrás, en sus casas, en las oficinas, escuchando este programa, sienta la necesidad de vincularse activamente con este proceso de plan de ordenamiento territorial. Esto no puede quedar en manos simplemente de los arquitectos, de los ingenieros, de los urbanizadores y constructores, porque el plan de ordenamiento territorial, aunque trata de regular el crecimiento y desarrollo del municipio en la parte urbana y en la parte rural, no es simplemente una serie de normas urbanísticas. Antes de seguir con ustedes en adelante, permítanme, mostremos una nota donde algunas personas muestran qué es lo que entienden del POT. Y claro, es el ordenamiento urbanístico de Cali. No, yo creo que hay unas desigualdades muy berracas. Usted ve un proyecto y se van más de la mitad en el estudio del proyecto. Y cuando llegan a hacer el proyecto, pues ya no hay con qué arrancar. Plan de ordenamiento territorial del municipio de Santiago de Cali, el que igual, por cierto, está atrasadísimo, tiene un atraso de más de 10 años. Qué bueno que en este momento lo sacaran rapidísimo, porque hay demasiado comerciante de bien en esta ciudad que quiere trabajar honradamente y por no poder tener un uso del suelo tienen procesos administrativos en la Secretaría de Gobierno, el cual les está generando un cierre, una multa o cualquier otra sanción. Entonces qué bueno que lo priorizaran, pero desafortunadamente el Consejo está en otras cosas. Ojalá les sirviera a todos, ¿sí? Porque hay sectores aquí en la ciudad que son muy nuevos relativamente, por ejemplo Caney, Calicanto, todo este sector de Ciudad 2000, Granada, donde
Por ejemplo, en Ciudad 2000, Cané y Calicanto, hay gente que quiere montar una panadería, una droguería, una peluquería, y en este momento el uso del suelo les da no permitido, ¿sí? Entonces, hablamos todos los días de generación de empleo, y se lo estamos prohibiendo a la gente de bien que quiere dar empleo, negándoles el uso del suelo. Plan de ordenamiento territorial que en el municipio de Cali ha sido un total fracaso. ¿Por qué? Porque no justifica que las personas tengan intenciones o tengan el acceso económico a crear un negocio y no lo puedan hacer simplemente porque están restringidos los usos de suelo por todas las zonas. Siempre y cuando haya voluntad política y el Consejo Municipal no lo coja como negocio, porque te puedes tener acceso a un uso de suelo siempre y cuando tengas palanca política, si no estás jodido. Bueno, es el plan de ordenamiento territorial. Y pues considero, respecto a mi opinión acerca del POT, que es muy necesario que el Consejo apruebe esta nueva propuesta y esta propuesta ya antigua y atrasada que se realiza en el Consejo, para que muchos de nosotros tengamos el conocimiento de saber qué podemos hacer con las tierras, con el suelo, qué podemos hacer en esto, qué podemos realizar, y es muy importante saberlo como ciudadanos para poder así surgir en un desarrollo mejor cívico. Nos vamos a enterar esta mañana que es el proyecto de ordenamiento territorial. Yo creo que es para evaluar zonificar las zonas de Cali nuevamente o hacer un nuevo estudio, no sé. Para que entendamos con plastilina, es como el plan de ordenamiento territorial nos permitiría explicarlo como si en la casa no le pusiéramos un mínimo de orden y entonces abriéramos la puerta de entrada y nos topáramos con la cocina o con el baño, o la cocina tuviera en la mitad el baño, o una pieza, una habitación, ahí dentro de la habitación estuviera la cocina. Ese tipo de cosas que generan desorden en el espacio territorial visto a escala es lo que ocurre con la ciudad y por eso hay que ordenarla, por eso se llama de ordenamiento territorial. Pero evidencia también que los ciudadanos no conocemos, porque nos falta información y porque seguramente nos parece que ese es un tema como para iniciados, para gentes muy técnicas, como los señores que tengo aquí y la doctora que tengo acá, pero que ellos vienen aquí a hacer pedagogía. Yo les quiero proponer que me toquen el tema de la ladera, porque me angustia que no me tocan el tema de la ladera y yo siento, o es la percepción que tenemos aquí, que allá está la tercera ciudad de Cali, que ocultamente nació Agua Blanca durante toda una década y se convirtió en un problema que había que resolver. Hoy está relativamente resuelto, por lo menos desde el punto de vista de infraestructura, pero paralelamente ha ido surgiendo la tercera ciudad, la de la ladera, y nadie se ha pellizcado, y allí viven más de 160.000 personas ya. Si vistas aéreas muestran cómo están copadas todas las faldas de la ladera de Cali. ¿Qué hacemos? ¿Qué pasa? ¿Qué sugiere usted, doctor Pablo? Bueno, lo primero que hay que decir es que el ordenamiento territorial de la ciudad es un caos, un verdadero caos. ¿Por qué? Porque todo ese proceso de crecimiento se ha desarrollado de una manera anormal, espontánea, sin planificación. Y cuando se aprobó el primer plan de ordenamiento territorial, los grandes propietarios, urbanizadores y constructores resolvieron a través de planes parciales modificar el famoso plan de desarrollo de la época, es decir, cometiendo toda clase de infracciones en materia urbanística. En segundo lugar, mire, el error está en esto. No hay que confundir ni identificar el plan de ordenamiento territorial con un plan de uso del suelo. Ese es un aspecto únicamente del ordenamiento territorial. No se trata de decir dónde se puede construir vivienda de interés social, dónde se puede localizar la industria y el comercio y dónde se puede establecer la economía de servicios. Ese es un aspecto únicamente del plan de ordenamiento territorial. ¿Por qué?
Porque el plan de ordenamiento territorial tiene que ver con otra serie de aspectos complementarios como el transporte, por ejemplo, los servicios públicos, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la ruralidad. En el caso concreto de Cali hay una circunstancia muy particular y es esta, y es que la ciudad de Cali tiene una parte urbana y una parte rural, y la mayor parte del territorio es rural, no es urbano. Sin embargo, el crecimiento urbanístico se ha hecho de una manera muy espontánea, muy irregular, violando las normas ambientales, sanitarias, imponiendo un sistema de transporte que no consulta las necesidades ni los intereses de la gente. Bueno, en fin, no existe un verdadero plan de ordenamiento territorial construido sobre ciertas bases lógicas y racionales de ordenamiento, de planificación. Y eso se debe fundamentalmente al hecho de que los tecnócratas se reúnen allá y son los que diseñan la ciudad en consonancia con los intereses de los grandes propietarios, urbanizadores, etcétera, etcétera. Doctor, ahora, usted me decía una cosa, que le preocupa lo de la ladera. Claro, es que le voy a contar una cosa, entre la ladera y las zonas que se llaman de expansión urbana o diferidas, hay más de 50 invasiones, entre las viejas y las nuevas invasiones, que recogen toda esa población que viene de todas partes del país y se asienta en la ciudad de Cali, y que se asientan de manera absolutamente irregular, sin servicios, sin posibilidades de transporte. Bueno, eso es una cosa muy preocupante. Entonces, ¿qué es lo que pretende el plan de ordenamiento territorial del alcalde Guerrero? Como ya hay un hecho cumplido, es decir, usted lo ha dicho con toda claridad, pues las lomas, las laderas están pobladas de una serie de viviendas mal construidas, irregulares, lo que usted quiera. Y entonces, ¿qué vamos a hacer con eso? Entonces, dentro del plan de ordenamiento territorial se está estableciendo como norma, pues, partir de la base de que allí se puede construir, por ejemplo, en altura de 2 o de 4 pisos, con unas exigencias, y que si se hace eso y se estimula por ese camino la construcción de ese tipo de vivienda irregular, ¿no?, en esas condiciones, entonces habrá que pagar los impuestos. Es el colmo que la administración municipal estimule el crecimiento de vivienda en esas zonas de ladera en donde hay todo un desarrollo anormal, espontáneo. Lo que hay que hacer con eso es dotar eso de los servicios públicos, de las vías, es decir, tratar de mejorar en lo posible lo que se puede hacer y sacar a la gente que está en condiciones muy difíciles allí, porque pues son tierras erosionables, son tierras que son viviendas que se han levantado en condiciones muy precarias, y trasladarla a mejores condiciones. Pero hay algo más, mire, yo sí soy del criterio de que este plan de ordenamiento territorial, que tiene un objetivo principal, y es estimular la vivienda, no solamente en la ladera, sino en las zonas de expansión, que se aplace su aprobación. A mí sí me parece que la comunidad tiene que intervenir, los caleños tenemos que intervenir en la discusión, en el análisis profundo de la forma como hay que organizar el territorio. Doctor Claudio, permítame, le quiero pedir que usted nos dé algún tipo de orientación con respecto a la densificación y a la ciudad centro. Se ha comenzado a hablar de que a partir de que Gustavo Petro en Bogotá lo ha venido diciendo, aquí también ya hay voces que plantean, es que hay que hacer vivienda en el centro, hay que comenzar a cambiarle vocación al centro que está abandonado, que está inutilizado, y convertirlo en conjuntos verticales de habitación, ya que la gente no se fue, los habitantes anteriores, y no hay comercio suficiente o no hay posibilidad de montar industrias. Entonces, densifiquemos la ciudad dando habitación en el centro. ¿Qué hay que decirle a la gente sobre ese tema? Quisiera previamente hacer un breve resumen sobre la parte cifras, es decir, la precisión que debe tener el ingeniero para hablar en materia de áreas. 56.000 hectáreas tiene toda la geografía municipal de Cali,
de ellas son 12.000 hectáreas urbanas. Quiere decir que las otras 44.000 hectáreas son rurales. Resulta que el POT de hoy tiene una planimetría adjunta y señala cuáles son las áreas de reserva forestal, cuál es el Parque Nacional de los Farallones de Cali, pero jamás dice quién es el propietario. ¿Por qué? Porque el invasionismo creció inicialmente con la élite caleña cuando se instaló en el Saladito, en La Elvira, en Las Nieves, que es una vereda de Felidia. Ahí se montaron todas las bellas mansiones del veraneo de Cali en el territorio de San Antonio, San Bernardo, San Miguel, y en síntesis se volvieron dueños de un territorio que era espacio público, patrimonio de la nación como reserva forestal protectora, así ordenada por la nación desde 1938. Vino posteriormente en el 68 el Parque Nacional de los Farallones de Cali, en un área de 15.000 hectáreas. Las de reserva forestal son 8.800. La totalidad del área montañosa son 23.800 hectáreas. Y resulta que todo eso se le tituló a Cali como de su patrimonio por ley de la República de Eduardo Santos y por ley de Mariano Espina Pérez. Quedó a la deriva y los grandes familias de Cali que hicieron prescribir lo imprescriptible por vía judicial tienen títulos con fallos precarios, viciados de nulidad en cualquier época. Y no hay exalcalde de alta alcurnia que no tenga propiedad de veraneo en esos sectores. Vino después toda la avalancha invasora de minifundistas después de los años 50 y la mayoría, que son 30.794 los ocupantes de hoy, es el más alto porcentaje es de minifundios, de gente recién llegada a la ciudad. Eso no significa que los unos y los otros violaron la ley. Eso en cuanto a la montaña, en la parte de parque y parque de reserva. En cuanto a la ciudad, los ejidos en esta ciudad feudal los usurparon no los recién llegados ni la heterogeneidad racial, sino los caleños raizales de tradición bien apellidada y con certificado de limpieza de sangre. Lo he dicho con todo respeto, pero con firmeza, sin salirme de un ápice de la ley, que reintegren lo que en sus títulos consta, territorios de propiedad privada distinguida familias de Cali, donde consta que están fundados en ejidos del municipio de Cali. Eso es algo insólito. Están en las matrículas inmobiliarias que acaba de terminar la revisión el Superintendente Nacional de Notariado y Registro, y por supuesto el terremoto social llegará a Cali, porque esto no es jugando. Yo llevo 33 años batallando con cifras, con precisión exacta de con qué títulos ostentan esa precariedad de propiedad y de qué manera se hizo la usurpación en Cali. El mal ejemplo fundió y por supuesto los recién llegados, que también son hermanos colombianos, llegaron a instalarse como desacomodados donde pudieron acomodarse. Entonces la ciudad perdió la moral para poder atajar este desorden urbano. Esa es mi tesis sobre el mal manejo que ha habido de la tierra. Y por supuesto, las expansiones que acabo de anotar hoy son los de los corregimientos de La Buitrera, que además es un indiviso ejidal. Simultáneamente bajan la tarifa de pago predial por ser rural, tienen una tasa del 14 por 1000. El territorio de La Buitrera, incluido la zona de La Riberita, que es de la más alta alcurnia, donde están las instalaciones hasta de Carlos Ardila Lule y toda la familia Garcés, allí están instalados en ese territorio de La Riberita. Y esos son terrenos ejidales. Son del indiviso ejidal de La Buitrera, y aparte de ello, tienen unos avalúos catastrales que, además de risorios, pagan el 14 por 1000 porque es área rural. Simultáneamente, el corregimiento del Hormiguero es el área expansiva de Cali Jamundí. El corregimiento de Navarro, que es la hacienda Las Vegas, donde se desarrolla el proyecto de Confandi y Confenalco. Doctor, como el tiempo nos va comenzando a presionar, el centro de Cali, por favor, danos una En cuanto pista. a la redensificación, una cosa es la redensificación de la élite que se aposentó en el ejido de Los Cristales, en el sector alrededor de Belalcázar, que se llama Arboledas, muy elegante, Santa Teresita. Estos rincones se modificaron, se tumbaron las mansiones hermosas que eran en los años 40 para redensificar en altura, y hoy está más que redensificado en edificios de más de 20 pisos en promedio. Por supuesto, la instalación de la infraestructura sanitaria colapsó y el esquema vial era insuficiente para la redensificación. El éxito de la redensificación en Cali ha estado en esas áreas donde la gente que tiene recursos sabe que el negocio está allí. Entonces prefirieron tumbar lindas mansiones de Cali y hacer esos edificios ya están habitados y congestionados. Normandía es otra cosa que crece en altura de una forma impresionante con la misma infraestructura sanitaria de los años 40.
pues se tiene que colapsar. No hay sino una sola vía de entrada y una de salida. Entonces, Normandía Parte Alta, que son edificios rascacielos, indudablemente que va camino no hace rato que está colapsado en cuanto a movilidad y en cuanto a servicios públicos. En síntesis, el centro de Cali, de los barrios obreros adjudicados los ejidos a la base obrera desde los años 15, el barrio de Sucre adjudicado a la base obrera desde el año 19, el barrio de Benjamín Herrera adjudicado a la base obrera desde los años 41 y el barrio de San Bosco, el San Pascual, en alrededores de la hacienda de San Antonio, el barrio Nacional, Libertadores, Vilachí. Toda esta zona, los dueños son los abuelos que siguen con las alpargatas viviendo allí, no conviven ni con el hijo casado, tienen que irse a vivir a la marginalidad de la ciudad que crece, ahí se quedan los abuelos, las escuelas están abandonadas porque no hay niños, están subutilizadas, esas instalaciones bellísimas, pero los abuelos tienen la idiosincrasia de no permitir ni que el hijo conviva con ellos, ni le van a hacer un segundo piso para que hagan ruido los niños porque los molesta. Entonces esa idiosincrasia no vende, eso es propiedad privada, adjudicados esos ejidos por el Consejo y el dueño de su propiedad privada verá si le acepta o no. Yo hago una pregunta a ustedes que son expertos. Yo soy el abuelo y yo tengo una propiedad grande allá en el Obrero o en San Pascual o en San Bosco y hay dentro del nuevo plan de ordenamiento la decisión de densificar el centro de la ciudad. Vamos a hacer edificios en altura de 10 pisos. Entonces yo me niego, yo propietario de un área de 500 metros cuadrados donde se puede montar un edificio, digo, yo no vendo. El Estado municipal me puede expropiar a mí y obligar a vender ese terreno donde tengo mi casa desde hace 50 o 60 años, doctora Luzbetti. Pues claro. Por supuesto. ¿Y se podría hacer ese camino? Claro, por supuesto. Pero sí, pero es que esa es la pregunta, para allá iba. No, el municipio no tiene los recursos propios suficientes para todo eso. Mire, de ahí por qué es necesario que todos los caleños se apersonen de este tema. Cuando escuchábamos la nota, las personas entrevistadas solicitaban de que se aprobara rápido. Y uso del suelo nomás. Claro, uso del suelo. Pero el conocimiento que ellos tienen es lo que dicen los grandes medios de comunicación, que tienen intereses porque sus dueños, los dueños de esos o los que pautan son los grandes terratenientes, tienen interés en que se apruebe ese plan de ordenamiento territorial en las formas que lo hemos dicho. Pero la verdad es que amerita que la ciudadanía estudie, entre otras cosas, porque nada dice, como efectivamente lo anota el doctor Claudio Borrero, sobre toda esa zona de baldíos. Es que es imposible a estas alturas de la vida, en el año 2013, pretender aprobar un plan de ordenamiento territorial y pasar de agache frente a esa inmensa realidad que es esa reserva de baldíos y la reserva ejidal en la ciudad de Cali. ¿Y qué vamos a hacer? Es decir, ocultar eso, pasar de agache, es sencillamente permitir que se siga construyendo allí y que de aquí a mañana hagan ya no un piso como están esas casas de recreo, sino de 2 o de 3 pisos. Es decir, poco a poco le van cambiando porque aquí a estos sectores lo que les interesa es reproducir muy rápido el capital. Entonces, los problemas le quedan a la ciudad de Cali. ¿Cuáles son los problemas? En medio ambiente, en servicios públicos, en transportes, en el equipamiento urbano, que no lo hemos hablado. Es que no se puede ordenar la ciudad sin mirar también ese componente del equipamiento urbano. ¿Y eso qué es el equipamiento urbano? Pues son las escuelas, los puestos de salud, etcétera, que son necesarios en toda ciudad para que se pueda realmente generar una vida digna y se pueda promover un desarrollo en beneficio de todos. Hay un aspecto que vale la pena señalar y el siguiente. Todo este proceso del ordenamiento territorial pues tiene en él incidir una serie de factores objetivos y subjetivos. Ya hemos señalado cómo el proceso de urbanización es un proceso objetivo que tiene lugar en todas partes del mundo, es un proceso universal y pues ahí lo que hay que hacer es adecuar ese proceso a las condiciones y necesidades
pues, de la población, a las condiciones económicas, socioeconómicas, ambientales, de movilidad, etcétera, etcétera. Pero le voy a dar este dato. Mire, resulta que en Cali, en este año, en lo que va corrido este año, la construcción de vivienda ha caído o ha crecido solamente en un 0.55%, mientras que en todo el país ha crecido un 2 y pico por ciento. Y en ciudades satélites como Jamundí, como Yumbo, como Palmira, viene creciendo en un 3%, en un 4%. ¿Eso qué le indica a usted? Que se está generando un desplazamiento hacia la periferia. Es decir, estamos en presencia de lo que decía inicialmente, la construcción de una gran aglomeración en donde Cali va a ser la capital, el centro de esa aglomeración con unas ciudades satélites. Eso es muy importante analizarlo desde el punto de vista no solamente urbanístico, sino ambiental, del transporte, de la vivienda. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque lógicamente, si nos atenemos a que Cali va a resolverle el problema a toda la población periférica, eso es imposible, ¿no? ¿Qué es lo que ha venido sucediendo? Nosotros hemos crecido y hoy tenemos una población que sobrepasa los 2 millones de habitantes con el crecimiento de la población de Agua Blanca, que ya se acerca al 1 millón de habitantes. Una población que ha crecido en condiciones sumamente difíciles, por la carencia de servicios, por los problemas de las inundaciones, por el problema del agua, por una serie de situaciones. Eso es lo que debemos evitar. Y para eso, entonces, lo que hay que hacer es que esto que es un aspecto de orden general, de interés general, sea discutido con los ciudadanos y no simplemente definido con unos tecnócratas. Le voy a contar una cosa. Aquí hay un organismo que se llama el Consejo Consultivo de Ordenamiento Territorial, en donde tienen representación organizaciones de trabajadores, gremios de la construcción y desde luego el Estado. Ese consejo tiene que estudiar pues el plan de ordenamiento territorial y lo que sabemos nosotros, ¿no?, es que, por ejemplo, ese plan, el borrador de ese plan no se consultó inicialmente con ese consejo, sino que se hizo al margen de ese consejo. Y algo más, a la comunidad, los tecnócratas de planeación han ido a presentarles un borrador del plan, no el plan presentado a la autoridad ambiental en donde se hacían una serie de correcciones. Es decir, que eso de la socialización del plan de ordenamiento territorial para que la gente sepa a qué atenerse y cómo se va a ordenar el territorio, eso no se cumple desde el punto de vista de la democracia participativa. Entonces, lo que nosotros como ciudadanos estamos pidiendo es que se consulte a los ciudadanos. Perfecto. Realmente. Tenemos un televidente en la línea. Por favor, ¿quién nos llama? ¿Dónde nos llama? Hola, José Alberto, Carlos Arturo Oviedo, ¿cómo Carlos estás? Arturo, díganos. 3 elementos para la mesa de discusión, aunque sé que el tiempo es corto, y es que el ordenamiento territorial obedece a personas, cultura y territorio. Cuando logramos enclavar esos 3 elementos, logramos tener un ordenamiento territorial adecuado. La ciudad de Cali, me quedé francamente, digamos, preocupado cuando vi las invasiones que hay en toda la ladera y me di cuenta, y quiero resaltar una frase del periódico El País el domingo, en donde decía que para un constructor es mejor pedir perdón que pedir permiso. Yo creo que ya llegó la hora de que nosotros tomemos decisiones contundentes en arrebatarle, así como han venido diciendo los panelistas, el ordenamiento de nuestro territorio a los supuestos yuppies o los supuestos tecnócratas, porque nos están volviendo nada a la ciudad. Tanto en el tema de transporte masivo, en lo que tiene que ver con el ordenamiento en materia de las laderas y de la zona, digamos, urbana. Yo creo que ese es un elemento que es importante y nosotros eso tenemos que, como ciudadanos, reclamarlo y buscar la manera de que lo podamos hacer de la manera, digamos, más adecuada. Muchas gracias, Carlos Arturo, por su comentario. Lamentablemente el tiempo se nos acaba brevísimamente. 30 segundos, doctor Claudio. Llamo la atención a León Darío Espinosa Ramírez, director del POT de Cali de hoy. Su laureada tesis de grado es el Plan Piloto de Cali.
Si algo hay allí sabio en ese documento, es toda la precisión de la usurpación de las tierras como materia prima por parte de las grandes familias caleñas. Ojalá que él, estando ahora en planeación, lo coloque en el POT, porque se sabe cuál es la geografía que ocupan esos territorios de la ciudad, pero nunca se ha dicho una sola frase en el POT actual que diga esto es patrimonio público. Muy bien, y advertimos que ayer este canal envió a sus periodistas a la oficina de León Darío Espinosa y no atendió a nuestros periodistas. La secretaria, hay que decirlo, de manera muy descortés, le negó la entrada a nuestros periodistas y la oportunidad de que se entrevistaran con León Darío Espinosa. Lamentamos esto porque queríamos haber tenido versión directa de este funcionario municipal, que ahora nos damos cuenta tuvo tesis laureada donde identifica precisamente los temas que la doctora Luz Betty, el doctor Claudio y el doctor Pablo están mostrando. Creo que este tema es tan delicado y tan ignorado que desde ahora los comprometo a que el próximo jueves le demos una segunda segundo estudio, porque quedamos en un pedacito, estamos en el 20% de la complejidad del tema, y es necesario que usted, amable televidente, y yo, y todos nuestros conciudadanos entendamos qué es lo que pasa con el territorio, entendamos por qué es importante que todos participemos, como dice el doctor Pablo Borrero. Esto no es un problema de simplemente ganas de molestar, esto es un problema de que es que la ciudad es de nosotros, la ciudad no es de 10, por importantes y poderosos que sean. La ciudad la habitamos y la recorremos todos, y nuestros niños, nuestros ancianos y todos nuestros conciudadanos. Así que los invitamos a que el próximo jueves estén muy atentos, porque los comprometo a que sigan discutiendo el POT versión 2. Buenos días.